Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Primero que nada quiero agradecerles por los lindos mensajes y comentarios a mi último video. La verdad es que recibí algunos de ellos. Muchos de ustedes me han pedido que continúe haciendo este tipo de videos y bueno, la verdad es que si esto es de ayuda para ustedes, con mucho gusto seguiré haciéndolo. Quiero contarles algo. Hace algunos años, 4 años para ser precisa, atravesé una de las etapas más difíciles de mi vida. Gracias a Dios logré volver a encontrar la luz y ahora ayudar a otros, no solamente a superar sus problemas, sino también a potenciar el poder de su mente para que puedan ser capaces de conseguir todos sus objetivos, se ha convertido en uno de mis mayores deseos. Puedo decir que hasta los 14 años yo era feliz con mi vida, pero no tenía ningún objetivo claro, ningún propósito, ninguna meta. No sabía realmente cuáles eran mis objetivos de vida. No fue hasta que mi tío se acercó a mí con un video que cambiaría mi vida para siempre. Probablemente hayas oído hablar de El Secreto o la Ley de la Atracción. Pues aunque no lo creas, es 100% real. Con el poder de tu mente eres capaz de crear tus circunstancias, de crear tu realidad, y es eso lo que quiero compartir contigo. Es algo en lo que llevo pensando por más de 3 años. No fue hasta que llegué a Francia donde muchas personas comenzaron a motivarme a que comparta aquellas cosas que había aprendido a través de mi experiencia propia. En particular, una amiga francesa, quien se ha convertido en mi mayor inspiración para dejar de esperar a el futuro y comenzar a tomar acción ya. Es por eso que si estás de acuerdo, te invito a que te unas conmigo en este camino por potenciar aún más nuestra mente. Pienso que cuidar de nuestra salud mental es tan o inclusive más importante que nuestra salud física. En realidad las dos son importantes, pero ¿por qué digo esto? Porque si una persona se encuentra mentalmente inestable, una persona que realmente no tiene motivación para hacer las cosas, de poco le servirá contar con la salud física perfecta. Es decir, podrás estar súper bien físicamente, pero debido a esta situación que ocurre acá, probablemente no tendrás la motivación para conseguir tus sueños o cualquier otra cosa que te propongas hacer. Pero ¿qué tal si al contrario tu mentalidad es muy fuerte, muy positiva, sabes a dónde quieres llegar, a pesar de que estés atravesando una situación en la que tu salud física no sea la más adecuada o la ideal, pues serás capaz de seguir adelante por medio de tu optimismo y de tu fuerza mental. Y bueno, luego de esta introducción vamos a pasar al tema de hoy. ¿Por qué no debes compararte con nadie más? Empecemos por aquí. Todos venimos de distintos orígenes, tenemos distintas realidades, nuestros valores son distintos, los valores de nuestras familias, aquello que ellos nos han inculcado son diferentes. Las situaciones por las que hemos pasado son distintas, nuestras experiencias por supuesto lo son, etc. Es por ello que no podemos pretender ser iguales los unos a los otros. ¿Y por qué querría hacerlo? Lo más maravilloso de la humanidad es que a pesar de ser todos similares y por ende contamos con los mismos derechos, somos totalmente diferentes los unos a los otros. Eres completamente único. No hay nadie en este mundo que sea exactamente igual a ti. No ha habido y jamás habrá. Así de único eres. Por eso ámate, abrázate y quiérete tal y como eres. Aprende mejor a sacar provecho de todas aquellas cualidades que tú tienes, porque nadie jamás podrá tomar tu lugar. Eres irreemplazable. Si todavía no has viajado tanto como quisieras, ni tanto como lo ha hecho tu compañero de al lado, si tu nivel de inglés no es exactamente igual de bueno que el del resto de tus compañeros, lo que sea, no te compares. No compares ni tu estado ni tu situación con la de nadie más, porque todos tenemos nuestro propio tiempo y tu momento llegará.
En lugar de lamentarte porque algo no te ha ocurrido todavía, comienza a pensar en qué vas a hacer para que suceda. ¿Quieres algo? Trabaja por ello, ve por ello, esfuérzate. En lugar de mirar el éxito de los demás, enfócate en el tuyo y comienza a trabajar por él. Tenemos que dejar de ver a las personas como nuestra competencia. ¿Por qué tenemos que siempre tomarlas como referencia de comparación? Que se conviertan mejor en tu inspiración para darte cuenta de que si ellos son capaces de lograr algo, tú también eres capaz de conseguir aquello que te propongas. Apoya a otros cuando los veas atravesar por situaciones positivas. Todos merecemos ser felices, alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. Hay mucho esfuerzo detrás de ese éxito que se está dando por sentado. Así que la próxima vez que veas a alguien atravesando una situación positiva, piensa, wow, es genial, me alegro mucho por él o por ella. Yo también voy a comenzar a trabajar duro porque sé que yo también puedo conseguir mis metas. Yo podría pensar, oh no, tal persona es más joven que yo y domina el idioma italiano. Yo también quisiera tener ese nivel, pero no, de ninguna manera puedo hacer eso, porque comprendo perfectamente que nuestras condiciones no son las mismas. Probablemente no tuvimos los mismos profesores. Quizás comenzamos a estudiar el idioma en distintos momentos, quizás él lleva estudiando italiano ya 5 años y yo solamente 2, etc. Hay distintas circunstancias, distintas condiciones que hacen que yo no me pueda comparar con otra persona. Y aún si tal fuera el caso, si tuvimos los mismos profesores, las mismas clases, comenzamos en el mismo momento, pues nuestras habilidades son todas distintas. Quizás él es mejor para aprender idiomas, mientras que yo soy mejor para matemáticas, etc. Y además, ¿qué tal que en el momento que comenzamos a aprender, psicológicamente yo no me encontraba en mi mejor momento y quizás él sí o viceversa, etc.? Finalmente, pienso que hay una sola persona con la que debes compararte y esa persona eres tú mismo. Las personas más exitosas y felices lo hacen. Ellas no tienen tiempo para enfocarse en lo que los demás están haciendo más que en lo que ellos mismos están haciendo. Yo siempre comparo a Melanie del presente con Melanie de hace 6 meses, 12 meses, 18 meses, lo que fuere. ¿Por qué hago esto? Porque quiero evaluar cuál ha sido mi progreso durante ese lapso de tiempo. Es decir, ¿has hecho el progreso que querías? ¿Sí? Genial, sigue trabajando en esa dirección. ¿No? Pues perfecto. Con mayor motivación vas a iniciar a recorrer este proceso para alcanzar todo aquello que te propongas. Yo solo comparo a Melanie del presente con Melanie del pasado, porque siempre estoy trabajando en convertirme en una mejor versión de mí misma. Y bueno, es así como alcanzarás tus metas en la vida, comenzando a trabajar por ellas en lugar de compararte con los demás y peor aún, criticándolos. Así que hazte un favor y comienza a trabajar en ti mismo ya.